Me llamo Alberto Morante, soy sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares. Llevo 16 años de ordenación. Nací en una familia cristiana. Para mí la presencia del Señor, de la Virgen, de los santos, era algo natural, no era algo que llamase mi atención. Ver a mis padres rezar, ir a misa los domingos, era algo natural, normal. Recibí la Eucaristía con 8 años. Recuerdo de manera entrañable las catequesis de preparación a la Eucaristía. Las recibí de una hija de la caridad, que después, ya en mi juventud, estuve trabajando con ellas y tienen que ver mucho en mi proceso vocacional. Recuerdo esas catequesis de preparación a la Eucaristía, cómo esta hija de la caridad nos hablaba de Jesús, de la Virgen con un gran amor, con una gran ternura, ¿no? Cómo el Señor iba preparando mi corazón de una manera pues mucho más especial, ¿no?, para lo que Él tenía pensado y que yo por aquel entonces desconocía. Siempre estuve vinculado a la parroquia de mi pueblo, bien participando de las catequesis, del coro parroquial, después ya en la adolescencia ya como catequista, ¿no? El sacerdote ya me pidió una colaboración pues un poco más estrecha en la parroquia y yo por supuesto pues encantado. Pero como digo, siempre cercano al Señor y cercano a la Iglesia. A mis 18 años, bueno, después del servicio militar, yo había terminado mis estudios de formación profesional, empecé a trabajar en un colegio que había en mi pueblo de protección de menores. Ese colegio estaba a cargo de las Hijas de la Caridad y yo entré ahí a trabajar. Una Semana Santa, en el tiempo que yo estaba trabajando en el colegio, una Semana Santa en mi parroquia, en la hora santa en concreto, pues hubo un momento en el que yo pues me doy cuenta y estoy mirando al crucifijo de una manera especial. Y en ese momento fue como un antes y un después en mi vida, porque a partir de ese momento es cuando yo empiezo a preguntarme qué es eso de la vocación. Y es porque en ese momento el Señor me miró, nos miramos de una manera especial y una manera que yo no había buscado. Me sentí mirado por Él, no solamente mirado, sino que también llamado. En esos mismos días de la Semana Santa yo tenía que trabajar en el colegio y yo le compartí a una hija de la caridad, a una hermana, que qué era eso de la vocación, qué se sentía. Y ella me dio 2 pautas. Cuida esa llama que se ha encendido en tu corazón. ¿Ves a misa todos los días? Porque yo antes, como estudiante, bueno, pues no me planteaba la vocación, yo iba los domingos solo a misa. Ella me dijo, ¿ves todos los días a misa? Cuando vengas a trabajar, antes de ir con los niños, pasa por la capilla y ofrece ese trabajo al Señor, y cuando termines de trabajar, antes de marchar a casa, pasa por la capilla para dar gracias. Esas fueron sus pautas y yo las cumplí. Y claro, ese fuego se cuidó, ese fuego se fortaleció. También otra de las cosas importantes, que cuando yo hago una mirada a mi vida, yo siendo pequeño y joven, siempre tenía la Sagrada Escritura en la mesilla de noche y antes de apagar la luz leía un pasaje del Evangelio, los Salmos.
Los pasajes del Evangelio todos me atraían, ¿no? La vida de Cristo, sus gestos, sus palabras. Lo que más resonaba en mí era sígueme. Bien, la hermana esta me dio esos consejos y también me dijo que conociera órdenes religiosas, porque yo en un primer momento no pensaba en el sacerdocio, tampoco sabía, ¿no?, a lo que el Señor me llamaba. Sí tenía claro que era entregarme a los demás. Entonces ella me dijo, mira, conoce órdenes religiosas. Estuve conociendo a los hermanos de San Juan de Dios, estuve conociendo también a los franciscanos, ¿no? Por aquel entonces, bien, yo estaba trabajando y estaba centrándome también en ir discerniendo mi vocación, ¿no? Entré en contacto con los hermanos de San Juan de Dios porque vi en ellos, bueno, una cierta cercanía o similitud a la obra de las hijas de la caridad, el cuidado a los enfermos, a los niños, ¿bien? También porque el sacerdocio en aquel momento era algo que lo veía demasiado para mí. El Señor no me llama para ser sacerdote, ¿no? Sobre todo la predicación era algo que me daba mucho miedo, ¿no? Yo no voy a saber predicar, yo no voy a saber, ¿no? Fui conociendo a los hermanos de San Juan de Dios, discerniendo mi vocación. El acompañamiento de los hermanos fue fundamental y llegó un momento en que di el paso, ¿no? Y entré como postulante en los hermanos San Juan de Dios. Por circunstancias después de la vida, bueno, pues volví a casa. Mis padres no se opusieron para salir, para que yo marchase a los hermanos San Juan de Dios, y también cuando yo volví, mis padres me recibieron. Entonces, este sacerdote, director espiritual, pues ya me dijo, mira, Alberto, inicia la experiencia en el seminario. Y entré en el seminario, primero como el primer año de propedéutico, un año de experiencia, de entrar en contacto, y después ya al finalizar ese año, bueno, pues me admitieron al seminario. Entré en el seminario de Madrid porque en mi diócesis no teníamos seminario y solamente estuve el primer año en el seminario diocesano de Madrid. Al iniciar el segundo curso ya empezó el seminario de mi diócesis de Alcalá de Henares. Aquí realicé todo el proceso de formación, los 5 años, también mis estudios. La vida del seminario fueron años muy bonitos, muy hermosos, de crecimiento en la vocación, de afianzarme en la vocación, sin olvidar nunca que me había puesto en manos de la Iglesia y era ella la que también discernía conmigo y sobre mi vocación. Desde esa confianza de la Iglesia como buena madre, ella me iría mostrando realmente lo que Dios quería para mí. Fueron años, como digo, en el seminario muy hermosos, de una convivencia fraterna, de encontrarme con hermanos que también estaban haciendo el mismo proceso y hermanos buenos que nos ayudábamos, los estudios teológicos también que me fueron pues haciendo y conociendo el misterio de Cristo, y siempre el estudio motivado con la ilusión y la alegría de lo que yo después iba a dar cuando fuese sacerdote. Me estoy preparando no solo para mí, para conocer más a Cristo, conocer más a la Iglesia, sino porque después todo lo que voy a aprender lo tengo que dar. Es para la Iglesia, es para el mundo.